Bueno, al parecer hoy no llegó nadie más, entonces lo que vamos a hacer es un pequeño repaso del capítulo y después al final les dejo unos ejercicios que si quisieran resolverlos, quisieran las respuestas después, nada más me dicen y yo con todo el gusto se las envío. Bueno, entonces, para iniciar, existen dos tipos de ondas que son los que vamos a ver en este curso. O sea, son dos tipos de ondas los que se va a tratar en este capítulo, que son inicialmente la onda transversal, que dice que una onda transversal es una onda o pulso que hace que los elementos del medio perturbado se muevan perpendiculares a la dirección de propagación. Por ejemplo, cuando uno tiene una cuerda sujeta de un lado a un punto fijo y la toma por el otro extremo, empieza a hacer movimientos de arriba hacia abajo, se va a ver algo similar a lo que se observa en esta gráfica. Se va a generar un efecto similar y cualquier cosa que esté, por decir algo, encima de esa cuerda o parecido, se va a mover perpendicular a cómo se está propagando la cuerda, que como vemos en este caso sería hacia la derecha. Entonces, a esto se refiere la onda transversal. Por su parte, la onda longitudinal eh, se transporta más bien, perdón, se propaga en la dirección paralela a la dirección de propagación. Por ejemplo, un resorte, como vemos en esta imagen, si yo estiro un resorte y lo dejo liberarse, el resorte va a oscilar en la misma dirección del movimiento. Entonces, este sería un ejemplo de cómo observar una onda longitudinal. En el libro menciona también un caso de un sismo donde está existiendo ambos casos, tanto la onda transversal como la longitudinal. Y nos dice que la longitudinal se propaga a una velocidad mayor que la onda transversal. Entonces, por lo tanto, a las ondas longitudinales se les llama ondas primarias u ondas P, por esto que mencionaba, porque su velocidad es mayor, su velocidad de propagación es mayor. Mientras que a las ondas transversales se les llamaría ondas S u ondas secundarias. Después están las ondas sinusoidales, que como dice por acá, es la forma similar a la función seno. Dice que esta onda representada por la curva se llama sinusoidal, como mencionaba, porque la curva es igual a la que denota la función seno. Es decir, el seno de U contra U, menciona acá. Ya que al agitar el extremo de la cuerda hacia arriba y abajo produce una onda sinusoidal. Vemos que hay estrecha relación entre el movimiento armónico simple y las ondas sinusoidales. Como les decía, bueno, también por acá menciona, en el gráfico, se puede observar que los puntos más altos de esta función sinusoidal o esta onda sinusoidal se llaman cresta, mientras que los extremos bajos se les conoce como valles. Entonces, el modelo de onda viajera nos denota las siguientes ecuaciones que vemos acá. Nos dice que la función de una onda sinusoidal se denota como y igual a la amplitud por el seno de kx menos omega t, donde k se llama número de onda angular, y el omega, como ya habíamos visto, frecuencia angular. Y la expresión general para la onda se da por y igual a la amplitud por seno de kx menos omega t más phi. ¿Qué es este phi? Este phi es una constante de fase. Es decir, si existe un desfase de la onda con respecto al eje, este phi lo denota. Y también podemos calcular la rapidez de una onda sinusoidal mediante dos expresiones, que sería el lambda por la frecuencia, o bien el omega entre k.
Entonces, tenemos un ejemplo por acá que dice que una onda sinusoidal se describe mediante la función de onda y igual a 0.25 seno de 0.30x menos 40t, donde x y y están en metros y t en segundos. Entonces, para esta onda, determine la amplitud, la frecuencia angular, el número de onda angular, la longitud de onda, la rapidez de onda y la dirección del movimiento. Entonces, la amplitud, como decíamos en un principio, este es el término que acompaña la función seno. Entonces sería 0.25, como vemos por acá. La frecuencia angular es el término que acompaña el tiempo. Como veíamos antes, kx menos omega t sería el término omega. Del mismo modo, el número de onda es el término k, entonces es el que acompaña la x, sería 0.30. La longitud de onda se puede calcular, como les decía antes, como veíamos en la ecuación, con 2pi entre k, despejando de la fórmula de número de onda angular, porque ya conocemos el término k. Entonces únicamente aplicamos ese despeje y nos va a dar la longitud de onda. Después la velocidad nos pide la rapidez de onda, que se puede calcular mediante dos formas. Como les decía antes, el lambda por la frecuencia o bien omega entre k. No conocemos la frecuencia. Sí conocemos omega y conocemos k. Entonces podemos aplicar la segunda función que observamos acá. Y bueno, los resultados están acá. Dice que, como les decía, la amplitud 0.25, que es el primer término. Omega, el que acompaña el tiempo, 40 radianes por segundo. El número de onda, que sería el que acompaña la x, 0.30. Lambda, como les decía, despejar de la fórmula. Entonces sería 2pi entre k, 20.9 metros. La velocidad con omega entre k, que conocemos ambos términos, sería 133.3 metros por segundo. Y la dirección sería hacia la derecha. ¿Y por qué hacia la derecha? ¿Cómo conozco yo esto? Por este término que está acá. No sé si recuerdan, para dar un ejemplillo, una analogía tal vez que funcione. Cuando uno estaba en el cole, o no sé si alguno llevó precálculo, que a uno le daban, por decir algo, una función x menos 3. Entonces yo tenía que graficar esto. Este menos 3 a mí me indicaba que tenía que moverme 3 unidades en la dirección positiva del eje X. Entonces funciona similar en este caso. Cuando tengo el término menos, significa que tengo que moverme hacia la derecha sobre el eje X, o es decir, en la dirección positiva. Entonces, tal vez ese es un toquecillo que pueda funcionar para recordar esta parte. Después, la rapidez y aceleración transversal. Nos dice que tanto la rapidez como la aceleración están denotados con los términos que vemos acá. Para la rapidez o velocidad sería menos omega por la amplitud por coseno de kx menos omega t, es decir, la primera derivada de la posición. Y la aceleración sería la segunda derivada de la aceleración, es decir, menos omega al cuadrado por la amplitud por seno de kx menos omega t. Y entonces, viendo esto, ¿cómo sería si yo quisiera conocer cómo sería la velocidad máxima y la amplitud máxima de estas funciones? Ok, recordemos que los términos seno y coseno oscilan entre los valores de menos 1 y 1. O sea, cualquier valor diferente de menos 1 y 1 van a ser términos menores a la unidad, es decir, 0 punto o algo. Entonces, siempre me van a disminuir el valor que yo tengo. Entonces, si yo quisiera obtener el valor máximo, tengo que hacer que las funciones trigonométricas seno y coseno tiendan a 1.
Haciendo esto, obtendría que el V máximo sería el término que está acá, únicamente, sin el menos. Es decir, omega por la amplitud sería la velocidad máxima, mientras que la aceleración máxima sería el omega al cuadrado por la amplitud. Sí, la rapidez de onda en cuerdas. Dice que un aspecto del comportamiento de las ondas mecánicas lineales es que la rapidez de onda solo depende de las propiedades del medio en el que viaja la onda. Es decir, las ondas con amplitud A pequeña respecto a la longitud de onda se pueden representar como ondas lineales. Y aquí por la derecha, arriba, nos da la ecuación para obtener la velocidad en términos de, de cuerdas, donde la T viene siendo la tensión de la cuerda y el término mu es la densidad lineal de la cuerda. Entonces, por acá tenemos otro ejemplo. Nos dice que un alambre de acero de 30 metros de longitud y un alambre de cobre de 20 metros de longitud, ambos con 1 milímetro de diámetro, se conecta extremo con extremo y se estiran a una tensión de 150 newtons. Entonces, ¿durante qué intervalo de tiempo una onda transversal viajará toda la longitud de los dos alambres? Entonces, ¿qué conocemos acá? Conocemos la longitud de ambos materiales, de ambos cables, conocemos el diámetro de los dos, conocemos la tensión y conocemos el material de cada alambre. Entonces, con base en esto, puedo sacar el volumen de cada uno de los alambres con el diámetro que nos dan y la longitud de cada uno de estos. ¿Qué hago con ese volumen? Yo, para poder obtener la masa, necesito la densidad. Entonces, puedo buscar de un valor tabulado la densidad volumétrica de tanto del acero como del cobre y con esto obtener la masa, haciendo la densidad volumétrica entre el volumen de cada uno de los elementos. Entonces, obtendría la masa. Ya teniendo la masa, puedo sacar la densidad lineal, que sería únicamente la masa dividida entre la longitud de cada uno de los cables. Y ya entonces, con la densidad lineal, puedo obtener la velocidad. Ya conozco la tensión, puedo obtener la velocidad en cada uno de los cables. Entonces, ¿cómo obtendría el tiempo? Con la definición normal de velocidad, que es distancia entre tiempo. Conozco la longitud de cada uno de los cables, la velocidad en cada uno de los cables, entonces únicamente sería obtener el tiempo en cada uno de los cables y sumarlo. Entonces, como podemos ver acá, se obtiene el volumen primero con la longitud y el diámetro, bueno, el radio de cada alambre. Con esto obtengo la masa mediante, bueno, aquí está mal escrito, aquí debería ir el volumen. La densidad volumétrica por el volumen, obtengo la masa. Entonces, ya teniendo la masa, puedo obtener la densidad lineal, dividiendo la masa entre la longitud. Ya conociendo la densidad lineal, conozco también la tensión, saco la velocidad para cada uno de los elementos, cada uno de los cables, y con cada una de las velocidades obtengo el tiempo en cada cable y lo sumo para obtener un total de 0.32 segundos. Eso es lo que duraría la onda en recorrer ambos cables. Ahora, dice rapidez de transferencia de energía mediante ondas sinusoidales sobre cuerdas. Dice que las ondas transportan energía de un lugar a otro y entonces la rapidez con la que estas ondas se transportan a lo largo de una cuerda está por esta expresión, donde rapidez se refiere a potencia. Es decir, la potencia sería un medio de mu por el omega al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, por la velocidad. ¿Y de dónde sale este término?
Bueno, recordemos que la energía total es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y en este caso, ambos términos, tanto la energía cinética como la energía potencial, equivalen a 1/4 de mu por omega al cuadrado por la amplitud al cuadrado por lambda. A eso equivalen ambos términos, tanto la energía cinética como la energía potencial. Entonces, llegamos a este término de energía total que vemos aquí y al dividir eso entre el periodo, obtenemos el término potencia que está por acá. Recordemos que la potencia estaba en watts, que watts es julios entre segundos. Y la energía está en julios. Entonces, por eso digo que al dividir entre potencia, se obtiene el término que está por acá. Entonces, haciendo otro ejemplo que está por acá, dice, la función de onda para una onda sobre una cuerda tensa es la que está acá, 0.35 seno de 10 pi t menos 3 pi x más pi cuartos, donde x y y están en metros y t en segundos. Entonces dice, si la densidad de masa lineal de la cuerda es 75 gramos por metro, ¿cuál es la rapidez promedio a la que se transmite la energía a lo largo de la cuerda? Y B, ¿cuál es la energía contenida en cada ciclo de la onda? Entonces, para conocer la rapidez promedio a la que se transmite, ya tenemos los valores tanto de omega como de k. Entonces, recordemos que yo podía calcular la velocidad al hacer la división de omega entre k. Hago esta división y obtengo ya la velocidad, y con esta velocidad puedo sacar la potencia. Me dan la densidad lineal, que es 75 gramos por metro. Eso necesito pasarlo a kilogramos para mantener las unidades. Y ya conociendo eso, conozco también la amplitud, conozco el omega y la velocidad la acabo de obtener. Entonces aplico la fórmula que veíamos ahora, esta fórmula de 1/2 por la densidad lineal por el omega al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, por la velocidad, y ya obtengo esa potencia que me solicitan en la parte A. Y la parte B dice que cuál es la energía contenida en cada ciclo de la onda. Entonces, para obtener la energía, como les decía antes, el término potencia se obtiene al dividir la energía entre el periodo. Entonces, en este caso, lo que haría es el despeje. La energía sería la potencia por el periodo, donde el periodo, como ya hemos visto, va a estar dado por 2pi entre omega. Entonces, ya lo podemos ver acá en la solución. Como les decía, el punto A, la velocidad, primero saco la velocidad para poder aplicar la potencia. La velocidad es omega entre k. Entonces ya aplico la fórmula de potencia que acabamos de ver y obtengo el valor de 15.1 watts. Y para el término B, despejamos el término del periodo de la ecuación y así podemos obtener la energía, que sería de 3 julios. Entonces, la ecuación de onda lineal, esto lo pueden ampliar un poquillo más en el libro, esto nada más es como para tenerlo en cuenta. Dice que la ecuación, esta ecuación da una descripción completa del movimiento ondulatorio y a partir de ella se puede deducir una expresión para la rapidez de onda. Entonces nada más para conocer ahí. Las ondas sonoras. Ya entrando en lo que es el sonido, dice que las ondas sonoras viajan en cualquier material, las ondas sonoras que viajan en cualquier material es más común experimentarlas como ondas mecánicas propagándose a través del aire para generar la percepción humana
de la audición. Hay que recordar que estas ondas, o bien el sonido, tiene una presión adjudicada de la que depende qué tanto escuchemos nosotros o no el sonido. Y esto también depende mucho de en qué medio se está transportando el sonido. Entonces, como menciona por acá, existen tres tipos de ondas, que son la onda audible, que se encuentra dentro del rango de sensibilidad del oído. Después las ondas infrasónicas, que tienen frecuencias por debajo del intervalo audible, y las ondas ultrasónicas, que tienen frecuencia por encima del intervalo audible. Recordemos que en términos de frecuencia, el intervalo audible está entre los 20 y los 20.000 Hz, si no me equivoco. Mientras que en términos de decibeles, el umbral de audición está a los 0 decibeles y el umbral del dolor llega a los 90 decibeles. Términos a detallillos a tener en cuenta. Entonces, la rapidez de ondas sonoras en un gas se denota de la forma que está acá. La velocidad es igual a la raíz de B, donde ese B es el módulo volumétrico, y el ρ, que es la densidad volumétrica. Entonces dice que en general, para todas las ondas mecánicas se sigue la expresión general. Dice que la velocidad va a ser igual a la raíz de una propiedad elástica dividido entre una propiedad inercial. Y, por ejemplo, en este caso sería el módulo volumétrico, la propiedad elástica en el caso del gas, y la densidad volumétrica sería la inercial. E igual puede aplicar con lo que veíamos antes de la velocidad en cuerdas, donde la tensión sería la propiedad elástica y la densidad lineal, la propiedad inercial. Y después nos denota que la relación entre la rapidez y la temperatura es 331 por 1 más la raíz de la temperatura en grados Celsius, entre 273. Entonces también a tener en cuenta. Después, la intensidad de una onda se define como la rapidez con la cual la energía transportada por la onda se transfiere a través de una unidad de área A, perpendicular a la dirección de viaje de la onda. Entonces aquí podemos ver las ecuaciones que se utilizan para calcular la intensidad de la onda, que es la potencia promedio entre el área, como mencionan acá, que equivale a esta expresión que vemos acá, que es un medio de la densidad volumétrica por omega al cuadrado por S max, que es un desplazamiento por la velocidad. O bien se puede calcular como la potencia entre el área, que sería en ciertos casos 4pi entre r al cuadrado. Detalles a tomar en cuenta. Después, el nivel sonoro, que este intervalo es muy amplio y por lo general se denota con decibeles. Es conveniente emplear una escala logarítmica donde el nivel sonoro se define mediante esta ecuación que está acá, donde beta va a ser, como les decía, el nivel en decibeles, y se define como 10 por el logaritmo de la intensidad entre la intensidad de referencia, que es este I sub 0, y es un valor constante, es decir, siempre va a ser lo que vemos acá abajo, 1 por 10 a la menos 12 watts entre metros cuadrados. Entonces, otro ejemplo, dice que mientras la gente canta en la iglesia, el nivel sonoro en todas partes en el interior es de 101 decibeles. Ningún sonido se transmite a través de las grandes paredes, pero todas las ventanas y puertas están abiertas a una mañana de verano. Su área total es de 22 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánta energía sonora se irradia en 20 minutos? Y después encuentre el nivel sonoro a 1 kilómetro de distancia. Supongan que el suelo es un buen reflector y que el sonido radia uniformemente en todas las direcciones, horizontalmente y hacia arriba. Entonces, para la primera parte nos dan el nivel
de decibeles, nos dan el nivel sonoro. Entonces, de esta expresión que veíamos anteriormente, de 10 logaritmo de la intensidad entre la intensidad de referencia, podemos obtener la intensidad. Y como nos decían ahora, la intensidad es la potencia por unidad de área. Entonces, si yo obtengo la intensidad, puedo despejar esta fórmula y así obtener la potencia, que sería la intensidad por el área. Y para la segunda parte, ya conozco la distancia, me dan el radio a cubrir, entonces puedo sacar la intensidad. Conociendo la potencia, que ya la calculé anteriormente, puedo sacar la intensidad en este radio, que sería con la segunda ecuación que vimos antes de la intensidad, es de la potencia entre 4pi por r al cuadrado. Bueno, potencia entre áreas se puede definir. Y ya teniendo esta intensidad, puedo sacar el nivel sonoro. Entonces, como les decía por acá, me dan en un inicio los decibeles, me dan el nivel sonoro. Entonces, aplicando la función del logaritmo a la inversa, puedo encontrar la intensidad. Y despejando de la fórmula de intensidad es potencia entre área, obtengo que la potencia es la intensidad por el área. El área ya me lo dan. Y de acá saco la energía, que es potencia entre tiempo, como les decía antes. La potencia, la potencia es julios entre segundo. Entonces, al multiplicar por tiempo, voy a obtener la energía, que es julios. Y para la segunda consulta, como les decía, la intensidad es la potencia entre el área. Obtengo esa intensidad y aplicando la fórmula de nivel sonoro, obtengo que son 46.4 decibeles. Después, nos dice que el efecto Doppler, entonces nos pone el ejemplo de que, el libro nos pone el ejemplo, de cuando uno escucha un carro que viene sonando el claxon, dice ahí el pito, que uno por lo general lo escucha más fuerte cuando el carro se acerca que cuando ya se va alejando. Entonces el efecto Doppler explica este fenómeno. Dice por acá que la frecuencia del sonido que escucha mientras el vehículo se aproxima a usted es más alta que la frecuencia que se escucha mientras se aleja. Entonces, que esto lo explica el efecto Doppler. Entonces, la expresión que vemos por acá es la que nos lo va a explicar. Dice que los signos para los valores sustituidos de VO y VS dependen de la dirección de la velocidad. Un valor positivo para la rapidez del observador o fuente se sustituye si la velocidad de uno es hacia el otro, mientras que un valor negativo se representa a una velocidad de uno alejándose del otro. El VO es la velocidad del observador, mientras que el VS es la velocidad de la fuente. Factores a tomar en cuenta. Y como dice acá, si ambos se están acercando, se obtiene un valor positivo, mientras que si uno se aleja del otro, se obtiene un valor negativo. Y esto se puede ampliar un poquillo más en el libro. Entonces, básicamente, ese sería el repaso del capítulo. Y como les decía, por acá tengo unos problemillas que les voy a dejar ahí. No voy a dejar las respuestas para que después más adelante, si quisieran, me las solicitan y yo con gusto se las doy, pero quedan para practicar. Entonces dice, problema 1. La función de onda de una onda que viaja por una cuerda es de la función que se denota acá. Entonces dice, encuentre la amplitud, la longitud de onda, el periodo, la frecuencia y la rapidez de propagación. B, en qué dirección viaja la onda. Y C, si la masa por unidad de longitud de la cuerda es de 0.05 kilogramos por metro, determine la tensión de la cuerda. Por último, D, calcule la potencia de esta onda. Problema 2 dice, a cierta distancia de una fuente de sonido, la intensidad del sonido es de 60 decibeles. ¿Cuál es el nivel sonoro en un punto que se encuentra a una distancia de 3D de la fuente de sonido? Asuma que el sonido
es radiado de manera uniforme en todas las direcciones desde la fuente. El problema 3 dice, ¿cuál de las siguientes funciones de onda satisfacen la ecuación de onda vista en clase? Entonces nos dan ahí 3 funciones y después nos dicen que para la onda del inciso B determine la velocidad y aceleración transversal de una partícula en el punto X. El problema 4. El problema 4 dice, muestre que la potencia de una onda en una cuerda también puede escribirse como P igual a 1 medio de K omega por el área al cuadrado, la amplitud al cuadrado, perdón. Y ven si la tensión T de la cuerda se quintuplica mientras la amplitud de la onda A se triplica, cómo deberán cambiar el número de onda angular K y la frecuencia angular omega para mantener la potencia constante. Por último, el problema 5 dice que una cuerda se rompe si se somete a un esfuerzo de tensión excesivo. El esfuerzo de tensión se define como la tensión en la cuerda dividido por el área de sección transversal de la cuerda. Las cuerdas más gruesas pueden resistir una mayor tensión sin romperse porque cuanto mayor sea el grosor, mayor será el área de sección transversal y menor será el esfuerzo de tensión. Entonces dice que un tipo de material tiene una densidad de 8.250 kilogramos por metro cúbico y se rompe si el esfuerzo de tensión excede los 6 por 10 a la 8 newton metro. Entonces se necesita hacer una cuerda para guitarra con 8.5 gramos de este tipo de material. Una vez en uso, la cuerda debe resistir una tensión máxima de 950 newtons sin romperse. Entonces, determine la longitud máxima y el radio mínimo que puede tener la cuerda y B, si la cuerda se somete a una tensión de 800 newtons y una onda sinusoidal de longitud de onda igual a un 20avo de la longitud de la cuerda, viaja a lo largo de la cuerda, ¿cuánto tarda en recorrer toda la cuerda? Entonces, estos serían los problemas. Como les digo, si los intentan resolver y quieren las respuestas, me dicen y yo con todo el gusto se los paso. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima y muchas gracias por la atención.